Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Espero que estén bien. Espero que hayan aprovechado la semana de descanso. Vamos a continuar entonces con lo que era oleohidráulica. Voy a silenciar a los que vienen entrando. Y vamos a retomar la sesión en lo que era oleohidráulica. Profesor, una duda Dígame. sobre la entrega del siguiente informe. ¿Se aplazó una semana? Yo la tengo anotado, el siguiente informe para... Espérenme un segundo. Espérenme un segundo, estoy revisando. El siguiente informe lo tengo para el próximo jueves. Próximo jueves. Ok. El jueves 9 y le entrega el proyecto en un mes más. El jueves 6. Profe, ¿y la fecha de las evaluaciones? ¿Para cuándo quedaron? Veamos las evaluaciones. Yo tengo anotado el viernes 7 el certamen 2. Y el jueves 30 el quiz 2. Lo voy a publicar de todas maneras esta fecha. Mira, el quiz 2 estaba entre el viernes 10 de julio, pero vamos a tener muy poca materia de oleohidráulica. O sea, es el próximo viernes o el viernes o el jueves 30 de julio, que vamos a tener un poco más de materia. Ahí el control sería justo una semana y una clase antes que el certamen, y la gracia que tiene que tendrían fresquito lo que es el tema de programadores lógicos controlables. Lo voy a anotar al tiro en el chat. Y ustedes lo van revisando, ¿ok? Para que lo acordemos al final de la clase. Evaluaciones serían entonces. Estoy anotando. Quiz 2 sería... No, informe 4. Vamos a anotarlo así. Informe 4. Jueves 9 de julio. 9 de julio. Después. Informe final, lo que es el proyecto ya, sería el jueves 6 de agosto. Después tendríamos control quiz 2. El jueves 30 de julio. Y el certamen 2 sería el viernes 7 de agosto.
Ahí lo coloqué en el chat. Si continuamos entonces. Ok. Habíamos quedado en la sesión anterior en lo que era la revisión de viscosidad del fluido. Y dentro de la revisión de viscosidad, vimos que la viscosidad se podía medir en centi-Stokes y con diferentes formas. Según la ISO, la graduación, ¿no es cierto?, de la viscosidad es lo que muestra en esta tabla, donde en el fondo en esta tabla se muestran los diferentes grados de viscosidad y su correspondiente viscosidad efectiva, y van de grado 7 hasta grado 100. El parámetro más importante de la viscosidad es lo que se llama el índice de viscosidad. Y el índice de viscosidad se refiere a la variación de la viscosidad ante cambios de temperatura en el fluido. El índice de viscosidad se mide normalmente hasta 100, se puede pasar de 100, con la característica de que altos índices de viscosidad se refieren a poca variación de viscosidad en diferentes rangos de temperatura de operación, y bajos índices de viscosidad se refiere a que el aceite cambia mucho su viscosidad ante cambios de temperatura. Para aceites minerales es entre 0 y 100, son los aceites naturales, podríamos decir. Los aceites sintéticos tienen índice de viscosidad sobre 100. Los aceites para sistemas oleohidráulicos tienen índice de viscosidad sobre 90. Y si vemos una tabla, tendríamos algo como sigue. Esto es lo que sería una tabla de índices de viscosidad. Se dan cuenta entonces que para los grados 10, 22, 32 y 100 tenemos variaciones de viscosidad a lo largo del rango de temperaturas. Para el grado 10, por ejemplo, la viscosidad a menos 15 grados Celsius es de 200 milímetros cuadrados por segundo y pasa a 3 milímetros cuadrados por segundo a 100 grados Celsius. Eso es una alta variación de temperatura. Y tenemos otro caso, como este que está en rojo, que dice fluido hidráulico para aeronáutica, donde a menos 40 grados Celsius tiene 40 milímetros cuadrados por segundo de viscosidad, y a 140 grados Celsius tiene 20 milímetros cuadrados. O sea, la viscosidad varía 20 puntos en 100 grados. Para los aceites normales, la viscosidad varía prácticamente 200 puntos en 80 grados. ¿Por qué creen ustedes que ese aceite que está en rojo es un fluido hidráulico para aeronáutica? ¿Cuál sería la razón que ese aceite se use para aeronáutica? Que si la viscosidad cambia poco con la temperatura, la manera de trabajar el fluido, las fuerzas que entregaría, la velocidad con que lo entregaría también cambia.
No te escuché la parte Varía final, poco. caso. Varía poco, efectivamente. ¿Y por qué eso es importante en una nave, en una aeronave? Tú lo que me diste en la explicación es de que efectivamente ese fluido tiene poca variación de su respuesta en sistemas hidráulicos ante altos cambios de temperatura. ¿Pero por qué eso es importante para una aeronave? ¿Cuáles son los cambios de temperatura a los que está sometido una aeronave que parte, por ejemplo, desde Calama en pleno verano y se eleva después a 30.000 pies de altura, a 10.000 metros? ¿Qué temperatura hay cuando está en tierra, cuando está despegando? O sea, si cambia de alta temperatura a baja temperatura, pero me quedé pegado en cómo explicar de que el cambio de viscosidad afectaría ¿cómo se decía? La forma en actuar de los equipos. Entonces, de que... Claro, lo que pasa es que el cambio de viscosidad, a lo que se refiere, acuérdense que la viscosidad es la capacidad de fluir. Un fluido demasiado o muy poco viscoso podría ser como agua, ¿no es cierto? Donde el problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que la temperatura le afecta al agua y el agua no cumpliría con parte de los requisitos que requiere un fluido hidráulico, que es lubricar, que es evitar las fugas, que es proteger a la temperatura. Y si tenemos por otro lado un fluido demasiado viscoso o de muy alta viscosidad, sucede que el fluido no fluye, y al no fluir no podría pasar por los motores, le costaría mucho pasar o fluir entre las válvulas. Entonces, desde ese punto de vista, ese tipo de fluido que tenemos en rojo se utiliza en sistemas aeronáuticos, porque una nave, una aeronave, un avión, está sometido a altísimos grandes cambios de temperatura. Y la respuesta de los sistemas hidráulicos no pueden variar ante estos altos cambios de temperatura. La aeronave tiene que comportarse igual cuando está despegando en Calama a cuando está volando a 10.000 metros de altura con temperaturas bajo cero. Es por eso que se utilizan fluidos, ¿no es cierto?, de alto índice de viscosidad para aeronaves. Aquí tenemos características de los aceites oleohidráulicos que pueden ir entre 32 y 100, con puntos de inflamación de 200 grados Celsius, índice de viscosidad entre 99 y 96, y vemos que la viscosidad entre 0 y 40 tiene altas variaciones, pero que no impactan grandemente en el funcionamiento del sistema hidráulico, porque no se producen en pocas horas esas variaciones. Un sistema oleohidráulico o trabaja en la Antártica o trabaja en el desierto, pero no sucede como sucede en un avión, que pasa de la Antártica al desierto en pocos minutos. Una equivalencia entre lo que es el grado de viscosidad que todos conocemos, el 10W, el 10W20, el 10W40, que son los aceites SAE, son los que se usan en automóviles principalmente, en máquinas. Si los comparamos con el grado de viscosidad ISO, es lo que tenemos en pantalla. Un 10W equivale a un ISO 37, un SAE 30 equivale a un ISO 100. Lo interesante en los aceites de denominación SAE, la W se refiere a invierno, winter. Por lo tanto, un aceite 10W es un aceite de muy buena respuesta para bajas temperaturas, para invierno. Y un aceite 20W20 es un aceite de tipo multigrado, que tiene diferentes grados de respuesta y responde, en este caso, responde de la misma manera
en invierno que en verano. 20W20 significa la respuesta en invierno y la respuesta en verano. Los vehículos usan 10W40, que es un aceite que en invierno responde como grado 10 SAE, y grado 40 de esa manera responde en verano. Ese tipo de aceite, los multigrados, son los aceites que en el fondo se usan, se llaman multigrado porque a lo largo de su rango de operación pasan de una graduación a otro tipo de graduación. Si bien es cierto, dijimos de que los aceites se consideraban fluidos incompresibles, la verdad que esa incompresibilidad es relativa. Bajo 70 bar es despreciable, pero sobre 70 bar se puede apreciar una variación de volumen, donde el delta del volumen es el beta. ¿Se acuerdan? El alfa, el beta, donde beta es 5 100 milésimas de centímetros cuadrados por decanewton, el coeficiente de compresibilidad, en función de la variación de temperatura y el volumen de fluido que tengamos. O sea, en función de la variación de presión. Por lo tanto, hay que considerar que si estamos utilizando sistemas hidráulicos a muy altas presiones, sí podemos tener ciertos grados de compresibilidad. Otras características muy relevantes en los aceites hidráulicos son el punto de fluidez. Es la temperatura más baja a la que el aceite puede fluir, donde lo que nos referimos en este caso es a qué temperatura mínima el aceite deja de fluir. Se hace tan viscoso que ya no fluye. Y en general lo que uno debe considerar es que ese punto de fluidez debe ser 10 grados por debajo de la temperatura más baja de utilización. Si mi sistema oleohidráulico es un equipo minero que trabaja, por ejemplo, en Alaska, donde voy a estar sometido en invierno a 20 grados bajo cero, debiera tener un punto de fluidez que estuviera 10 grados por debajo esa temperatura mínima de utilización. O sea, debiera tener un punto de fluidez de 30 grados bajo cero. Significa que a los 30 grados ese fluido dejaría de funcionar. La inflamabilidad también es un elemento muy importante y se refiere, ¿no es cierto?, a la capacidad que tiene el fluido o la característica que tiene el fluido de encenderse. Y aquí reconocemos dos puntos, el flash point y el fire point. El fire point se refiere a la temperatura en que el aceite provoca autoignición y se mantiene ardiendo. Y por otro lado, tenemos el punto del flash point, en que la temperatura en que los vapores se encienden. Esto tiene relevancia porque hay sistemas hidráulicos donde los estanques son cerrados, no están venteados, no están conectados a la atmósfera, por lo tanto esos vapores acumulan y acumulan temperatura y puede llegar a un punto en que los vapores se enciendan, el flash point, o incluso en que el aceite se encienda, el fire point. Otras propiedades químicas muy interesantes de los fluidos hidráulicos son la resistencia a la oxidación. Nos referimos a que no se oxide el fluido, no se degrade ante la presencia de oxígeno. Propiedades antidesgaste.
las propiedades con que efectivamente el fluido, además de servir como fluido oleohidráulico, lubrique los componentes, la agresividad que tenga hacia los metales, la corrosividad, qué tan corrosivo es, la agresividad hacia las juntas, hacia los materiales flexibles, la toxicidad, qué tan tóxico es el material. Se juntan aquí también, se cuentan aquí dentro de las propiedades físicas, las características antiespuma. Antiespuma es que no provoque espuma. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que es la espuma en un fluido? ¿Por qué es importante que un fluido oleohidráulico no tenga espuma? Don Juan Rojas. ¿Está por ahí, Juan? ¿Aló, profe? ¿Sí? ¿Qué sería la espuma, Juan? ¿Qué crees tú que sería la espuma? Según yo es por el aire, ¿o no? Sí, aire, son burbujas de aire. ¿Y cuál es el drama con que haya burbujas de aire dentro del fluido oleohidráulico? Que No te escucho, Juan. significa que tenemos aire en el sistema y con eso uno pierde la precisión de los componentes. Significa que Efectivamente, tenemos... bien. Efectivamente, el aire es más compresible que el aceite, por lo tanto perdemos precisión en los movimientos, en las respuestas del sistema. Esas son las características de espuma. Con esto cerramos lo que son la introducción a la oleohidráulica, donde ya vimos los primeros elementos que eran los estanques y el conjunto estanque compresor, o estanque bomba, y vimos las características del fluido. Y lo que vamos a ver ahora son bombas oleohidráulicas. Espera un segundo. Vamos a compartir entonces ahora la presentación de bombas oleohidráulicas. ¿Alguna consulta hasta acá? Como dijimos, se van a dar cuenta ustedes que muchos de los componentes que vamos a utilizar en oleohidráulica, en cuanto a nomenclatura y en cuanto a funcionamiento, son similares. Por lo tanto, los que vamos a ver nosotros son los que funcionan de manera diferente. ¿Cómo vendría siendo las bombas? Dado que dijimos que los sistemas neumáticos no tenían bombas, tenían compresores, ¿no es cierto? Y si hablamos de las bombas, lo que busca la bomba es transformar la energía mecánica que entrega un motor de combustión interna, un motor eléctrico, en energía oleohidráulica. O sea, nuevamente llegamos a uno de los preocupaciones principales de la energía mecánica, que es la transformación de energías, o sea, de la ingeniería mecánica, que es la transformación de energías, donde el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica, el motor térmico transforma la energía química que trae el combustible en energía mecánica, y en este caso, a través del sistema oleohidráulico, transformamos energía eléctrica en energía de tipo oleohidráulica, en el caso teniendo un motor eléctrico, o energía química en energía oleohidráulica. La bomba funciona siempre en dos tiempos: aspiración del fluido y compresión del fluido. Las bombas lo que generan no es presión, es caudal.
Esto es súper relevante porque en general la presión en el sistema hidráulico proviene de la oposición que generan los elementos de trabajo. La bomba no genera presión. La bomba mueve el fluido y el fluido, al ser detenido o al oponerse al movimiento del fluido debido a los elementos de trabajo, es que se genera la presión del sistema. Y se identifican las bombas principalmente por su cilindrada, centímetros cúbicos por revolución. Es cuánto fluido mueven por revolución de la bomba, por una vuelta de la bomba. Aquí está lo que estábamos diciendo: la presión dentro del sistema hidráulico no es creada por la acción de la bomba, sino por la resistencia de los órganos de trabajo, las válvulas, los cilindros. Lo relevante aquí es que la presión influye en el caudal de la bomba. A mayor presión podemos tener posibilidad de mayores fugas y por lo tanto disminución del caudal. Importante es conocer muy bien cuáles son las presiones de trabajo y adecuar las bombas justamente a las presiones de trabajo. Las bombas hidráulicas se calculan, ¿no es cierto?, en lo que son sus fórmulas, donde el caudal es el volumen por las revoluciones, por el rendimiento volumétrico de la bomba. El rendimiento volumétrico se refiere a cuánto efectivamente mueve la bomba en cada caudal, y la potencia de accionamiento es la presión por el caudal dividido 600 por el rendimiento total en kilowatt. Estos dos elementos son los que nos permiten a nosotros clasificar las bombas en caudal fijo o caudal variable. Bombas que pueden ir variando su caudal a medida que van funcionando, uno regula el caudal, o bombas de caudal fijo en que no se regula el caudal. Pueden clasificarse también según el tipo de elemento que provoca el movimiento del fluido: bombas de engranaje, bombas de paleta o bombas de pistones. Si hablamos entonces, según el principio de desplazamiento de las bombas y el tipo constructivo, podemos tener que dentado, paleta o pistón, los tres tipos de elementos que mueven al fluido, pueden ser de engranaje, husillo, pistones axiales, radiales, paletas, para finalmente poder clasificarlas en si son de cilindrada constante o cilindrada variable. Los tres grandes tipos de bomba son dentadas, paletas, pistones, y pueden ser estas en caudal constante o caudal variable. Vamos a ir revisando cada uno de los principios constructivos. Las bombas de engranaje, ya vamos a ver cómo son. Dentro de sus características principales está el hecho de que son muy sencillas de construir. Y al ser sencillas de construir, son bombas que son muy económicas. Soportan hasta 200 bar de presiones de trabajo. Son solo de caudal constante. Si revisamos acá, efectivamente, las dentadas, las de tipo engranaje, son solo de caudal constante.
y tienen el defecto de ser pulsativos, entregan pulsos de caudal. Se seleccionan, y en general todas las bombas se seleccionan en función del caudal y la presión de trabajo. Y en función del caudal y la presión de trabajo seleccionamos el resto de los elementos. Por lo tanto, tal como en las bombas como en los sistemas neumáticos, el caudal y la presión de trabajo son los primeros elementos con que yo tengo que partir determinando en mis circuitos oleohidráulicos. Esto es constructivamente como es una bomba de engranajes. Esta bomba se llama de engranajes externos porque sus engranajes son con dientes externos. Si se fijan constructivamente es muy simple. Es una carcasa, una tapa y dos engranajes con un eje conductor y un eje conducido. Un eje está conectado al motor y el otro eje está conectado, es el que mueve el fluido. Para calcular la cilindrada de una bomba de engranaje es el módulo. ¿Se acuerdan el módulo de los engranajes? Sí. ¿Se recuerdan, no es cierto? Eso lo vieron en taller. Por la cantidad de dientes, por el ancho del diente y por la altura del diente. Eso me da el volumen. Donde una bomba funciona de la... ¿No se ve la animación? Ahí sí. Ahí se ve la animación, ¿no? Sí se ve. Sí, se ve, perfecto. Fíjense la característica que el fluido circula por afuera de las ruedas dentadas. ¿No es cierto? Uno podría pensar de que las ruedas giran haciendo pasar entre ellas el fluido, y la verdad es que el giro de las ruedas es para hacer pasar entre los dientes y la carcasa el fluido. Profe. Dígame. Entonces, bueno, la fórmula de antes supongo que solo es para engranaje recto, pero Sí. ¿existe bombas de engranaje? Mira, la verdad que no existen, no son muy utilizadas, es una complicación adicional que tiene, ¿no es cierto? Y que en este minuto lo estamos usando solamente para generar movimiento en el fluido. Entonces, las que se usan son de engranaje recto. Las características importantes de estas bombas de engranaje son las cilindradas, que pueden ir de 0,2 hasta 200 centímetros cúbicos, hasta 200 bar de presión de servicio, y desde 500 hasta 6.000 revoluciones por minuto. Aquí vemos, por ejemplo, una hoja de especificación de una bomba hidráulica donde se especifica el tipo de fluido, las temperaturas de operación de la bomba, las gamas de viscosidades y el grado de filtraje que necesita la bomba para operar bien. Profe. Dígame. Y si, bueno, si hago el engrane para el otro lado, ¿succiona o no se puede? Vamos a ver que una bomba funcionando para el otro lado es un motor hidráulico. En el fondo, un motor hidráulico es una forma de elemento de trabajo en que yo le ingreso el fluido a presión y este ingreso del fluido provoca el movimiento de los engranajes y por lo tanto el movimiento del eje. Los motores hidráulicos se usan justamente
para mover piezas, para mover correas transportadoras. Por lo tanto, sí es que al revés, una bomba se convierte en un motor. ¿Ok? Es exactamente el mismo modelo constructivo. Lo único que uno, en vez de recibir energía, el eje entrega energía. ¿Ok? Vamos viendo entonces las características en cuanto a presiones, revoluciones de trabajo. Si se fijan, como lo vimos anteriormente, la simbología es exactamente la misma que la simbología neumática, con la salvedad de que el triángulo está negro, ¿no es cierto? Eso indica que es sistema óleo-hidráulico. El otro tipo de bomba es la bomba de engranajes internos, donde nos damos cuenta que la carcasa tiene también engranajes. En este caso, es una bomba mucho más silenciosa en su forma de funcionar. También el volumen de funcionamiento se usa el módulo por la cantidad de dientes, por el ancho de los dientes y por la altura de los dientes. Aquí vemos cómo funciona una bomba de engranajes interno. La rueda dentada externa, que tiene los engranajes o tiene los dientes hacia adentro. Por ahí es por donde circula el fluido. Dentro de las características, nuevamente, 30 a 250 centímetros cúbicos de cilindrada, hasta 300 bar de presión y entre 500 y 3000 revoluciones por minuto. Tiene la característica que es mucho más silenciosa que una bomba de engranaje externo. Es su principal diferencia. El tercer tipo de bomba es la bomba de paletas. La bomba de paletas, tal como dice su nombre, son las paletas las que provocan el movimiento del fluido. Y tenemos dos tipos de bombas de paleta: no equilibrada o equilibrada hidráulicamente. Ya vamos a ver a qué se refiere. Las no equilibradas pueden ser de caudal fijo o variable, y las equilibradas son solo de caudal fijo. Son en general las menos utilizadas. ¿Por qué? Porque constructivamente son más complejas. Cuando tenemos una entrada y una salida, la bomba es no equilibrada. Y cuando tenemos dos entradas y dos salidas, es una bomba equilibrada. El rotor está descentrado con respecto al estator y se provocan en las bombas no equilibradas desequilibrios hidráulicos que desgastan los cojinetes. Aquí tenemos por qué se producen los desequilibrios hidráulicos. Si se fijan ustedes, la carcasa y el rotor están descentrados, el rotor y el estator están descentrados. Cuando tenemos una entrada y una salida, el fluido circula por esa parte. Por lo tanto, aquí se provoca una carga, una presión que carga en este sentido a la bomba y provoca desgaste en el eje del rotor. Esto es lo que sería una bomba no equilibrada hidráulicamente. Recuerden que las bombas siempre funcionan en aspiración y después impulsión. Esta zona de acá es la aspiración, donde al moverse las paletas provocan una depresión de la zona de entrada aspirando líquido,
y la zona de impulsión es la que provoca el movimiento del fluido. Aquí vemos cómo sería el funcionamiento de una bomba de paletas no equilibrada hidráulicamente. Fíjense que el volumen que tienen disponible va primero en aumento. Este aumento de volumen provoca una depresión, lo que provoca la aspiración del fluido. Y en la segunda parte, este volumen va disminuyendo. Y al ir disminuyendo, provoca la impulsión del fluido o la salida por el lado de trabajo. Las características principales de estas bombas son entre 5 y 100 centímetros cúbicos, 100 bar de presión, hasta 2000 revoluciones por minuto. Las bombas de paleta equilibradas hidráulicamente tienen 2 salidas y 2 entradas opuestas entre sí. Como tiene 2 salidas y 2 entradas, las fuerzas se equilibran. Y se usan para presiones muy altas. Aquí tenemos el caso de una bomba de paleta equilibrada, donde si se fijan la diferencia con respecto a esta, es que la bomba no equilibrada, el crecimiento de la cámara de aspiración y la cámara de impulsión se provoca a través de el rotor descentrado con respecto al estator. Y en el caso de una bomba de paletas equilibrada, nos vemos que, disculpen, acá estamos funcionando, ¿no es cierto? El rotor no está descentrado con respecto al estator, pero el estator tiene una forma ovalada. Por lo tanto, vemos que se aspira fluido y se entrega fluido en un cuarto de vuelta, por así decirlo, o en media vuelta, y en la otra media vuelta, la otra boca provoca el movimiento o provoca la impulsión del líquido. Al estar con altas presiones por uno y por otro lado, se llama equilibrada porque no hay altas cargas sobre el eje. Aquí tenemos una hoja de especificaciones de una bomba de paleta. Simple y doble se refiere a que tienen un rotor o 2 rotores. Vemos desde 50 centímetros cúbicos por revolución hasta 100 centímetros cúbicos por revolución. Giro a la derecha, giro a la izquierda. Conexiones pueden estar arriba, abajo, derecha, izquierda. El tipo de conexión es importante también, siempre se menciona. El tipo de aceite que utilizan. Esas son las características por las cuales se eligen las bombas. Las clases: bombas de paletas, cilindrada constante, el sentido de giro, derecha e izquierda, el sentido del flujo, la gama de revoluciones, la gama de presiones, el tipo de fluido, el gama de viscosidad y la gama de temperatura con que trabaja son las características esenciales para determinar una bomba. Aquí tenemos una bomba de paleta de cilindrada variable y con regulación de presión. Esta bomba puede regular la presión y la cilindrada. El resorte que tenemos acá, en 2, empuja el estator
o retrae el estator. Las paletas, ¿no es cierto?, por lo tanto, tienen mayor posibilidad o menor posibilidad de salir. Por lo tanto, mediante el tornillo 6, variamos la carga que ejecuta el resorte 2 y según esta carga, desplazamos el estator. Y por el lado 5, el tornillo que tenemos acá, lo que hace, ¿no es cierto?, se contrapone el movimiento del estator y nos permite aumentar o disminuir la zona de aspiración. Tenemos mayor volumen o menor volumen de aspiración. Aquí tenemos cómo sería la simbología, donde la flecha nos indica que es variable y el resorte que tenemos ahí nos implica de que la variabilidad se hace a través de un resorte. Y las bombas de pistones, que son, recuerden, engranajes internos, engranajes externos, paletas y pistones. Las bombas de pistones pueden ser de eje inclinado o de plato inclinado. Esos son pistones axiales. Y las otras de pistones pueden ser pistones radiales. Estas bombas de pistones pueden ser de caudal fijo variable, altas presiones hasta 700 bar y altas velocidades de rotación, hasta 10.000 revoluciones. ¿Cómo es su funcionamiento? Aquí tenemos lo que es una bomba de pistones de eje inclinado y plato inclinado. Esta que está a la izquierda es de eje inclinado. Como se ven, un eje está inclinado con respecto al otro y esa inclinación es la que provoca el movimiento de los pistones. Y de plato inclinado, si se fijan, los ejes están alineados, pero internamente tenemos una superficie que es un plato sobre el que se apoyan los pistones, que está inclinado, y que ese movimiento es el que provoca la variación de volumen, de aspiración y de expulsión. Ambas bombas pueden ser de caudal fijo o variable. Y el caudal fijo variable se modifica en función de la variación del ángulo de un eje con respecto al otro, o la variación del ángulo del plato. Aquí tenemos pistones axiales, eje inclinado, se llaman pistones axiales porque si se fijan los pistones están en la misma dirección que el eje, y de eje inclinado porque tenemos que un eje está inclinado con respecto al otro eje. Cuando el eje motriz, que es el que está acá, gira, los pistones avanzan más o menos y generan una carrera, generan un movimiento en que por un lado se provoca la aspiración, lo que está en verde, o sea, el pistón se retrae, y cuando el pistón sale es cuando se genera la expulsión del fluido. Me parece que tenemos una animación. Para pistones inclinados tenemos cilindrada constante y variable. El hecho de que sea cilindrada constante o variable, se dan cuenta, es con respecto a
la variación de este ángulo. Si ese ángulo alfa lo llevamos a 0, ¿cuál va a ser la cilindrada de esta bomba? Cero. 0, efectivamente. ¿Por qué? Porque los pistones no van a tener una carrera de salida y entrada, van a estar funcionando en la misma posición. Y a medida que aumento el ángulo alfa, va aumentando, disminuyendo la carrera del pistón y por lo tanto el volumen que recorre. Los diferentes ángulos de inclinación generan la diferencia en la carrera y la cilindrada con ángulos entre 25 grados y 0 grados. 25 grados es la máxima cilindrada, 0 grados no hay cilindrada. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, desde el ángulo máximo hasta el ángulo 0, donde el volumen se calcula el volumen máximo por seno de teta sobre seno de teta máximo. Cuando teta es 0, ¿cuánto el seno es 0? Ajá, trigonometría. 0. 0, efectivamente. Por lo tanto, el volumen es 0, no hay desplazamiento. Y cuando el teta es máximo, 25 grados, vamos a tener la mayor cantidad de desplazamiento. En este caso es una bomba de pistones axiales de eje inclinado y cilindrada constante. En este caso es cilindrada constante porque si se fijan, la carcasa es rígida y no tiene posibilidad de variar el ángulo. Y aquí tenemos bomba de pistones axiales y cilindrada variable. Como si ustedes aprecian acá, la segunda parte, o la parte derecha de la carcasa, se puede mover, se puede inclinar, con lo cual varía el eje o el ángulo que hay entre el eje 1 y el eje 2. Lo importante, tal como dice la nota ahí, el ángulo es constante durante el trabajo. No es que tengamos una condición en que yo puedo ir variando el ángulo a medida que trabajo. No, se refiere cilindrada variable a que para cierta operación fijo una cilindrada, para otro tipo de operación fijo una nueva cilindrada. Con eso es lo que son las bombas de eje inclinado y tenemos las bombas de plato inclinado. En este caso, si se fijan, el eje impulsor está alineado con el eje en que están los pistones. Lo único que hay una placa donde se apoyan los pistones que está inclinada, y al tener ese giro con los pistones apoyados sobre esta placa inclinada, se provoca la variación de carrera dentro de los cilindros. Puede ser de cilindrada constante y variable. Los pistones están fijos al plato y el diferente ángulo de inclinación del plato genera la carrera con un ángulo entre 25 y 0 grados. Ahí tenemos, ¿no es cierto? A mayor inclinación tenemos mayor longitud de carrera de los cilindros, por lo tanto, mayor cilindrada de la bomba. A menor inclinación tenemos una menor carrera de los cilindros y por lo tanto una menor cilindrada. Y cuando no hay inclinación de la placa,
no hay carrera, por lo tanto no hay desplazamiento. Aquí tenemos el caso de encorte de una bomba de pistones axiales, plato inclinado, cilindrada constante. Por un lado, cuando el cilindro se retrae, se aspira líquido, y cuando el cilindro se sale, se impulsa el líquido. Recuerden que las bombas siempre funcionan con un lado de aspiración y el otro lado de impulsión. Entonces, cuando el cilindro, si ustedes se fijan, está aumentando el volumen de la cámara, se provoca la aspiración, y cuando está disminuyendo el volumen de la cámara, se provoca la impulsión. Si se fijan, para provocar, ¿no es cierto?, este movimiento de impulsión, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que estoy marcando ahí. ¿Qué son eso? ¿Cómo se llaman eso? ¿Válvulas de asiento son eso? Sí, pero ¿qué tipo de válvulas de asiento? Está claro que es una válvula de asiento. ¿Pero cuál es el nombre de esa válvula de asiento? ¿Antirretorno? No te escuché. ¿Válvula antirretorno? Efectivamente, válvulas de check, válvulas antirretorno, ¿no es cierto? Y nos permiten de que se impulse el fluido y no retorne a la cámara del pistón. Este es el funcionamiento de una válvula de pistones, una bomba de pistones axiales, plato inclinado, cilindrada constante. En el caso de la bomba con pistones axiales, plato inclinado y cilindrada variable, tenemos esta palanca 2, que lo que permite hacer es girar o modificar el ángulo que tiene el plato con respecto a la vertical. Y esa palanca es la que finalmente se encarga de variar la carrera de los cilindros, y al variar la carrera de los cilindros, variar la cilindrada de la bomba. ¿Se entiende? Y finalmente tenemos la bomba de pistones radiales, donde los pistones, el movimiento de los pistones ahora no es axial, sino que es radial. Y lógicamente la carrera de estos pistones se provoca al funcionar sobre una leva. Aquí tenemos un eje que tiene una forma de leva y que nos permite generar la carrera de ascenso y descenso de los pistones. Las bombas de pistones radiales, es una de las más usadas, son de caudal fijo, presiones entre 250 y 700 bar, con velocidades de entre 1000 y sobre 1000 revoluciones por minuto, y requiere una calidad de fritado de 25 micrómetros. Tenemos nuevamente que al bajar el cilindro provoca la aspiración, y al subir el cilindro provoca la impulsión. Solo hay una salida. Algunos cilindros aspiran y los otros comprimen. Y la bola, o una válvula de check, permite, ¿no es cierto?, que el aceite salga y no reingrese a la cámara. En general,
Las bombas de pistones axiales tienen 9 pistones y las de pistones radiales pueden ser de 3, 5 o 7 pistones. Esta forma de trabajo del pistón provoca una pulsación. Mientras más pistones tenemos, más se aplana esa pulsación. La bomba de seleccionar, bomba de pistones radiales, cilindrada constante, desde 1000 hasta 3500 revoluciones por minuto. Presiones de servicio de hasta 700 bar. Lo importante es que los criterios de selección de una bomba están relacionados a, primero, el caudal, cuál es el caudal de fluido que vamos a utilizar, el rango de presiones que vamos a tener dentro del funcionamiento de nuestro sistema, el rango de velocidades que tiene que tener la bomba, las temperaturas de operación, los rangos de viscosidad a que nos vamos a ver sometidos para funcionamiento en invierno y en verano, por así decirlo, el nivel de ruido que puede tener la bomba, la situación en que va a estar montada internamente, externamente en un sistema móvil, y el tipo de accionamiento. Vamos a estar accionados por un motor eléctrico, un motor de combustión interna. ¿De qué manera las vamos a accionar? Son estos los elementos que tomamos en cuenta para seleccionar nuestras bombas. La vida útil esperada, la facilidad del servicio y, por último, pero no por eso menos importante, el precio. La facilidad del servicio me refiero a la facilidad para mantener. Recuerden que lo hemos conversado en otras ocasiones. La inversión en una bomba se hace una sola vez, pero el mantenimiento se hace toda la vida útil del equipo. Por lo tanto, a veces pagar un poco más por un equipo que sea más fácil de mantener vale la pena. Si comparamos en una tabla los rangos de trabajo, de velocidad, caudales, las características de trabajo, tenemos acá una comparación entre las bombas de engranaje, de paleta y de pistones, donde las bombas de paleta tienen la gracia de ser de baja pulsación, junto con las de engranajes interiores, y las bombas de pistones y engranajes son normalmente, engranajes externos son normalmente pulsantes. Sus rangos de trabajo en cuanto a presiones, si se fijan, las de pistones radiales son las de más altas presiones y las de pistones axiales son las de más altos caudales. Esta tabla nos permite en el fondo, en función de las características, niveles de ruido, rendimientos de funcionamiento, caudales, presiones, nos permite comenzar a pensar si vamos a utilizar una bomba de engranaje, de paleta o de pistones en nuestro sistema. Aquí tenemos un circuito
donde por un lado tenemos una bomba hidráulica, el 1 es el tanque, el 2 es la bomba, el 3 es un motor hidráulico que es lo mismo que una bomba pero con funcionamiento inverso, y podría ser un motor hidráulico o un cilindro el que tuviéramos en el lado derecho. Aquí tenemos un tipo de circuito abierto con una válvula. ¿Qué tipo de válvula es la que tenemos ahí, la número 10? ¿Cómo se llama esa válvula? Estimados, don Alejandro Méndez. Discúlpame, dígame. ¿Repito el Alejandro Méndez? No, repítame. Una válvula 4.2 con retorno por resorte. Válvula 4.2, retorno por resorte, accionada por... Ahí tengo mi duda. ¿Qué es ese símbolo que tenemos acá? Es un solenoide, accionada por solenoide. Eléctrico? ¿Eso era de bola? Sí, pues solenoide, accionamiento eléctrico y retorno por resorte. ¿Esta bomba es normal, esta válvula es normalmente abierta o cerrada? Normalmente abierta. La verdad que no tiene esa característica porque no tiene centro cerrado, siempre está haciendo funcionar al motor, ya sea en un sentido o en otro. Ahora sí, don Alejandro Méndez. ¿Qué es lo que sería este circuito, Alejandro? ¿Qué es lo que hace este circuito primero? Estoy pensando. ¿Se hace funcionar el motor? Hace funcionar el motor. O hace funcionar el motor o la bomba. O sea, no, la bomba funciona y hace girar el motor o un pistón. Pero efectivamente, ¿qué es lo que es el 12, por ejemplo? ¿Es una válvula de regulación? O sea, un regulador de presión. A ver, ¿regulador, limitador o de secuencia? ¿Se acuerdan lo que era? ¿Qué es lo que era un regulador, un limitador y una válvula de secuencia? ¿Esa válvula regula o limita? ¿Limita? Limita, efectivamente. Cuando hay una presión sobre la presión regulada, va a tanque. Por lo tanto, te fija un tope máximo. ¿Una reguladora qué es lo que hace? Te establece una presión mínima, como... O una presión más que mínima, una presión de trabajo estable. ¿No es cierto? Esta válvula de regulación, en vez de estar conectada a tanque, está conectada a la línea. ¿Y cuál es una válvula de secuencia? ¿O de paso? Eso no sé. Esa es una válvula que fija la presión mínima de trabajo. Si la presión es más baja de un cierto valor, no pasa fluido, y cuando la presión alcanza un cierto valor, permite el paso del fluido. Y cuando estamos en la posición mostrada, ¿en qué sentido gira el motor? ¿Antihorario? Y si cambiamos la válvula, gira hacia el otro sentido. Perfecto. O sea, eso es lo que tiene este circuito, ¿no es cierto? Y en este otro caso,
Don Cristóbal Evensen, ¿qué elementos adicionales pusimos en este circuito o variamos en este circuito? La válvula es una de 3 posiciones. ¿Ya? El triángulo, no me acuerdo bien, o sea, el rombo, no me acuerdo bien lo que era. ¿Cuál de los dos rombos? ¿Este qué es lo que es? Ese, no me acuerdo. ¿En qué posición está? No me acuerdo, profe, qué es lo que era. ¿En qué posición se encuentra? En la del medio. Y fíjese, eso es un filtro. ¿Y qué tipo de filtro es el que es? No me acuerdo. Chicos, esto no es cosa que llegue el certamen y ustedes se traten de acordar todo en el último momento. Es un filtro de retorno, porque está al retorno del fluido a tanque. ¿Y qué es lo que es el rombo que está debajo del filtro? No sé, profe. Ese es un intercambiador de calor, ¿no es cierto?, para regular la temperatura del fluido hidráulico. Una de las situaciones a que normalmente ustedes se van a ver enfrentados en su vida laboral, ya sea en áreas de operaciones o en áreas de mantenimiento, es a sistemas que no están funcionando. Y la tarea de ustedes va a ser identificar las causas, las razones por qué el sistema no está funcionando y cómo encontrarle la solución. En general, los sistemas hidráulicos, los sistemas neumáticos, pueden tener funcionamientos deseados y funcionamientos no deseados. Y cuando tenemos un funcionamiento no deseado, tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las causas por qué no está funcionando de la manera deseada. Por lo tanto, en este caso, para las bombas, ¿qué pasa si la bomba no da caudal o solo parte de él? Las causas pueden ser el acoplamiento entre el motor y la bomba no está bien realizado, la bomba está girando en sentido inverso, el nivel de aceite es muy bajo. ¿Qué pasa si en el estanque el nivel de aceite es muy bajo? Fíjense ustedes que las bombas siempre están sobre el estanque. Aquí tenemos el estanque con un cierto nivel de fluido y ahí está la bomba. ¿Qué pasa si hay mucha distancia entre la posición de la bomba y la altura del fluido? ¿Qué puede suceder? Cavitación. ¿No es cierto? Y cuando hay cavitación se daña la bomba y además no aspira, no funciona. Por lo tanto, el nivel del fluido, tal como la altura en que está puesta la bomba, son súper relevantes. Filtro de aspiración obsturado, obstruido. Recuerden que una posibilidad era tener un filtro de aspiración. Un filtro que estuviera antes de llegar a la bomba. ¿Qué características tenía que tener ese filtro? ¿Podía ser de filtraje muy, muy fino? No. ¿No es cierto? No, Porque si no se obstruía, y si se obstruía no teníamos funcionamiento de la bomba. Burbujas de aire en el circuito, también. Y ahí tenemos una tabla con las causas y las soluciones.
Otra posibilidad de que la bomba no funciona es que el aceite es demasiado frío. ¿Por qué creen ustedes que el aceite es demasiado frío, la bomba no funciona? ¿Qué pasa cuando el aceite es muy frío? Que no fluye bien. ¿Qué característica del aceite cambia cuando está muy frío? La viscosidad. ¿Y qué pasa con la viscosidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Cuando está más frío, Ah, no, disminuye. disminuye. ¿Qué significa viscosidad? ¿Qué es lo que era la viscosidad? La capacidad de fluir. Por lo tanto, a mayor viscosidad fluye mejor, a menor viscosidad fluye poco. Por lo tanto, si ocurre en una situación que el aceite, la temperatura es muy baja, el aceite está muy frío, tiene muy alta viscosidad, puede no fluir, y al no fluir, no funciona el circuito. ¿Y qué hacemos en estos casos? Cuando el aceite está demasiado frío, ¿cuál puede ser la solución? Si tenemos, ¿no es cierto?, un equipo minero trabajando en la Antártida. ¿Cambiar el aceite a uno que funcione para más frío? Podemos efectivamente cambiar el aceite. Y otra solución, ¿cuál sería? O sea, sería más que cambiar el aceite, elegir el aceite adecuado. Y si el aceite es adecuado y aún así estamos en una situación de muy baja temperatura, ¿qué podemos hacer? Calefactor. No escuché. Usar un calefactor. Un calefactor, efectivamente, provocar el precalentamiento del aceite. Bien. El eje de la bomba roto, demasiada altura de aspiración. Ahí tenemos nuevamente diferentes tipos de problemas a los que nos podemos ver enfrentados. La gracia de tener este tipo de tablas, ¿no es cierto?, es que nos permiten hacer un seguimiento rápido y poder definir rápidamente las razones por las cuales el equipo no está funcionando. Por ejemplo, la bomba hace ruido. No es que no funcione, genera mucho ruido. Tenemos problemas de cavitación. ¿Qué es lo que es cavitación? ¿Cuál es el efecto físico de cavitación? ¿Qué se provocan dentro del aceite? Cuando hay burbujas dentro del aceite, ¿no? Y cuando se provocan burbujas, ¿qué pasa con estas burbujas? Implotan. ¿No es cierto? ¿Y por qué implotan? ¿Cuál es la característica por la que implotan? Se produce la implosión. Acuérdense que a muy, muy, muy baja presión puede incluso el fluido llegar a evaporarse. Esas muy bajas presiones, esas implosiones, lo que provocan son condiciones, ¿no es cierto?, en que se puede dañar, provoca vibraciones, esas implosiones, y además se provoca daños en los materiales sólidos de los equipos. Cuerpo extraño en la zona de aspiración, mala calidad del aceite, son razones, ¿no es cierto?, de por qué la bomba hace ruido. Profe, tengo una duda. Dígame. Cuando dijo que con el frío la viscosidad disminuye porque la viscosidad es la capacidad de fluir, yo creo que la viscosidad es como al revés, es la capacidad de resistir, ¿no? A ver, más que la capacidad o no capacidad, es la habilidad o resistencia de un fluido, de un líquido al fluir, más que capacidad de fluir. Perfecto. Tiene razón. Cuando la temperatura es muy baja, la viscosidad... Disculpe, ahora sí, lo escucho. La viscosidad entonces sube con el frío. La viscosidad aumenta con el frío, efectivamente. Sí. Okay, bueno, y al aumentar gracias. la viscosidad, se hace más sólido el fluido. Tan sólido o tan viscoso que deja de fluir.
tenemos posibilidad de que las bombas se calienten. Parte de los ejercicios que vamos a ver también es justamente encontrar por qué un sistema no funciona. Un ejercicio puede ser que yo les coloque un circuito y les pregunte por qué este circuito no está funcionando. ¿Qué piezas de más, de menos tiene? ¿O qué piezas o qué elementos están mal conectados? Chicos, al principio de la sesión planteamos un calendario de evaluaciones, está en el chat. Me gustaría que lo vieran para poder darlo por aprobado. Lo importante en este calendario es que tengamos suficiente material para hacer los controles, que estén bien preparados y no se vean sobrecargados. Hasta el momento, los informes, el jueves 9 de julio es el informe 4 y el jueves 6 de agosto es el informe final, la entrega del informe. El control 2, el quiz 2 es el jueves 30 de julio y el certamen 2 el viernes 7 de agosto. Recuérdense que las fechas cambiaron dado a que el semestre se alargó en una semana por la semana libre que estuvo la semana pasada. Voy a publicar estas fechas entonces, ¿ok? ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que vimos ahora? Yo, profe, tengo una duda entre lo que mencionó en un momento sobre la bomba y los motores. Dígame. O sea, ¿una bomba la puedo transformar en un motor? Porque una bomba funciona como construcción, en cambio el motor yo le meto energía. ¿No deberían ser distintos los sellos? La verdad que en la forma más simple de las bombas, que son las bombas de engranaje, es el mismo elemento el que puede transformarse. Lo que hay que ver muy claro es la posición de los sellos, pero en general, si uno vamos al detalle, se podría transformar una bomba en engranaje. El laboratorio, cuando volvamos a la normalidad y tengamos laboratorio, van a poder ver esa situación. Pero lo que uno hace normalmente, compra una bomba o compra un motor. En caso de emergencia, ¿lo puede un motor, una bomba de engranaje convertir en motor? Sí. Estimados, mañana vamos a continuar con cilindros oleohidráulicos. La sesión del 9, válvulas oleohidráulicas. Luego pasamos a diseño oleohidráulico y elementos de control de sistemas oleohidráulicos o programación y control de sistemas oleohidráulicos. Que estén muy bien, chicos. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Dígame.